Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, el texto número 5. Evangelio de Mateo, capítulo número 6, texto número 5 al texto número 13, y el título de este estudio bíblico es Aprendiendo a orar como el Señor Jesús. Aprendiendo a orar así como el Señor Jesús oraba. Nosotros tenemos el registro en los evangelios de que el Señor Jesucristo oraba muy temprano en la mañana, oraba toda la noche en muchas ocasiones, oraba en otras ocasiones hasta el caer del sol, y el Señor Jesucristo constantemente estaba en oración. Y lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche es precisamente eso. Y queremos, antes de estudiar, comenzando el texto número 5, quiero que veamos un poco acerca de la oración que dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice que la oración siempre debe de ser ofrecida a Dios. Él es el único que merece que nos acerquemos a Él, y por cuanto Él es el Creador, merece que nosotros lo adoremos siempre. Entonces, en primer lugar, nuestra oración siempre es dirigida a Dios. Siempre es dirigida a Dios. Leemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo número 5, en el texto número 2. Si quieren ir allá conmigo, hermanos, Salmo número 5, texto número 2. El salmista orando dice lo siguiente en ese salmo. Dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces la oración es una práctica de comunión, de comunicación, que únicamente se le debe de rendir a Dios, de acuerdo a las Escrituras. También las Escrituras nos dicen y nos enseñan que Dios siempre escucha y responde nuestras oraciones. Leemos, por ejemplo, en el Salmo número 10, Salmo 10, leemos en este Salmo que el Señor siempre escucha nuestras oraciones. Ahora, cuando hablamos de que Dios escucha nuestras oraciones, necesitamos de entender que no necesariamente Él va a responder nuestras oraciones como nosotros queremos que Él las responda, pero sí las escucha. En el texto número 17, Salmo 10, texto número 17, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. La oración, el deseo, pero ahora este texto nos hace una aclaración de qué tipo de personas escucha a Dios. Usted lo puede ver ahí, ¿verdad, hermanos? El deseo de los humildes. La palabra humilde significa estar humillado delante de Dios. Es decir, los que vienen a Dios con una actitud en la que vienen no a exigir, sino a pedir, a suplicar, a rogar. Nosotros en la oración, hermanos, no informamos a Dios nada nuevo. No hay nada que le vamos a informar que Él no sepa. Esa es una de las exhortaciones que encontramos en el capítulo 6 de Mateo, que no vengamos con palabrerías, porque nuestro Padre Celestial ya conoce lo que vamos a decir desde antes de que abramos nuestra boca. Ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Es más, sabe mejor cuál es nuestra necesidad de lo que nosotros la podamos expresar. Entonces, en la oración nosotros vamos no con una gran cantidad de información para dársela a conocer a Dios, sino que vamos con una actitud humilde, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Escritura. También nos enseña en la Escritura que la oración es descrita como levantar nuestra alma a Dios, como levantar nuestro corazón a Dios. En el Salmo 25 nos dice precisamente esto. Salmo número 25. Habla de levantar nuestra alma y nuestro corazón a Dios. Leemos en el Salmo 25, texto 1, y también en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, texto 41, pero leemos el texto número 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esto es lo que el salmista dice. El salmista describe la oración a Dios como el levantar su alma. Levantar su alma. El comunicar a Dios y expresar a Dios todas sus necesidades, el conflicto que tenga en el interior de su alma,
o las alegrías, no sé, cada uno de nosotros nos presentamos a Dios y hay de todo en nuestras oraciones. Hay ocasiones en las que vamos al Señor con gozo, hay ocasiones que vamos con tristeza, hay ocasiones que vamos con ciertas necesidades, pero el punto es que en la oración levantamos al Señor nuestra alma. Ese es el punto de este salmo. También leemos en el libro de Lamentaciones, leemos en Lamentaciones capítulo número 3, en el texto número 41. Este libro es el libro de los lamentos del profeta Jeremías. Y en este lamento, en el texto 41 dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y aquí se refiere específicamente a la oración. Dice, levantemos nuestro corazón. Sabemos que no podemos tomar nuestro corazón físicamente y agarrarlo y levantárselo a Dios, pero la idea aquí es que levantemos delante de Dios nuestra súplica, nuestra plegaria, nuestras congojas, nuestros lamentos, lo que haya en nuestro corazón, necesitamos de ir y levantárselo a Dios. Entonces, la oración debe de ser ofrecida en primer lugar a Dios. La oración siempre es escuchada por parte de nuestro Dios cuando nosotros vamos en una actitud humilde. La oración es descrita como levantar el alma, como levantar el corazón. También la oración es descrita como un clamor a Dios. Ahí mismo en el Salmo que acabamos de leer, en el Salmo 27, si vamos de regreso al Salmo 27, leemos en el texto número 7, Salmo 27, 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Entonces la oración es un clamor a Dios. También la Escritura nos dice que la salvación, cuando un convertido es salvo, cuando un convertido verdaderamente ha sido regenerado por Dios, la oración es una evidencia de una persona que verdaderamente se ha convertido. ¿Por qué? Porque va delante de Dios. Sabe que solamente en Dios puede esperar y a Dios debe de suplicar. Y este fue el ejemplo del apóstol Pablo. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo número 9, debemos de entender que en este capítulo se describe la conversión del apóstol Pablo y se nos dice que el apóstol Pablo iba en camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, a los discípulos del Señor Jesucristo. Y él no tenía ningún interés de buscar servir al Señor Jesús. Sin embargo, en este encuentro dramático en el cual se describe la conversión, encontramos que en el texto número 11 dice lo siguiente, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que ora. ¿Qué es la primera cosa que estaba haciendo Pablo después de su conversión, hermanos? Estaba orando, estaba buscando a Dios. Y esa es Hechos 9:11, hermanos. Y esa es una de las primeras evidencias de una persona que en el momento de su conversión busca a Dios. Busca a Dios y lo busca en oración. Ahora, después de haber hablado un poco a manera de introducción en cuanto a lo que es la oración, vamos a la instrucción que nos da el Señor Jesucristo en cuanto a cómo debemos de orar. En Mateo capítulo número 6, comenzando en el texto número 5, el Señor está instruyendo a sus discípulos en este famoso Sermón del Monte, y comenzando en los textos número 5 al texto número 8, se nos da dos ejemplos de personas y de cosas, es decir, sus actitudes, las cuales nosotros no debemos de imitar, pero también al mismo tiempo se nos da las instrucciones en cómo se debe de hacer la oración. Comenzando en el texto 5, dice, y cuando ores, en primer lugar, dice, no seas como los hipócritas. El Señor Jesucristo tiene en mente aquí a los fariseos,
Porque en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo los describe a los fariseos y a sus prácticas. Y el Señor Jesucristo dice que son unos hipócritas, porque no se preocupaban por hacer justicia delante de Dios, sino por hacer una justicia aparente para estar bien delante de los hombres. Y leemos en el texto 5 de Mateo 6, y cuando ores no seas como los hipócritas. Y luego dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Esta es una motivación incorrecta. Ellos amaban el orar, pero no por el hecho de comunicarse con Dios, de tener comunión con Dios, de levantar su alma, de derramar su alma, de levantar su corazón, de clamar a Dios con una actitud humilde como la hemos visto ya en los Salmos. No, dice el texto aquí que ellos aman el ser visto de los hombres. Ahora, ¿qué ocurre cuando eso pasa? Dice el texto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Entonces, en primer lugar nos dice, no ores como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Los hipócritas se exhiben, se aseguran de estar en un lugar visible para ser alabados por los hombres. No oran a Dios con la motivación correcta de levantar su alma, con una actitud correcta, humilde. Ellos lo único que quieren no es agradar a Dios, sino ser vistos por los hombres para recibir la alabanza de los hombres. Y el Señor dice aquí, bueno, ellos ya recibieron su recompensa. Sus oraciones no llegaron más que a los oídos de los hombres que los escucharon. Y su recompensa es que ellos ya fueron vistos por ellos. Entonces, esta es la primera cosa que se nos dice. No hagas como ellos, no ores como ellos, porque su motivación es incorrecta. Lo opuesto de lo que ellos hacen, es la clase de oración que se nos describe en el texto número 6. Mira lo que dice el texto 6. Mas tú, en oposición a lo que acabamos de decir, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Aquí hay un principio de la oración, hermanos. Y el principio de la oración es que la oración es algo secreto, es algo entre nuestro Señor y nosotros. No es algo para que lo vean las personas. Que el Señor nos guarde, hermanos, de la hipocresía de los fariseos. De venir a la iglesia y buscar el llegar a esta congregación y pararnos enfrente o sentarnos enfrente o ponernos de rodilla acá enfrente y asegurarnos de que todos los hermanos vean que nosotros estamos orando. Esa puede ser una clase de hipocresía. O hacer como muchos grupos contemporáneos en el día de hoy, salen a las calles de la ciudad y dicen, vamos a hacer una caminata de oración. Eso es algo que yo no lo encuentro en la Escritura, al menos en el Nuevo Testamento. No son instrucciones para nosotros los cristianos. O como hacen muchos pastores que dicen, vayamos a la ciudad, al City Hall, a la alcaldía, vayamos y pongámonos enfrente, vayamos a la oficina del alcalde y digámosle que estamos orando por él y que queremos orar por él para que Dios lo bendiga, Dios lo prospere, Dios lo use. Hermanos, esa es una actitud hipócrita. Esa es una actitud hipócrita. No importa quién lo haga. La Escritura nos enseña que cuando oremos, oremos en secreto. En secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará públicamente. Entonces, la motivación correcta es agradar al Señor en la oración. No agradar a los hombres. Sin embargo, nosotros vemos lo opuesto en estos tiempos, hermanos. Y siempre creo que lo ha habido. Pero que el Señor nos guarde de andar buscando como iglesia hacer las famosas caminatas de oración, ir a pararnos a la puerta de la alcaldía y decirle al alcalde que vamos a orar por él. No, mejor oremos por él, cada uno de nosotros, como la Escritura nos manda en 1 de Timoteo, que oremos por todos los hombres que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente. Pero no vayamos a hacer un espectáculo, no vayamos a hacer un teatro. La oración no es un espectáculo, hermanos. La oración no es un teatro. La oración es una comunión íntima, secreta, privada entre Dios y cada uno de sus hijos. Ciertamente hay oración pública, y la oración pública es cuando nos congregamos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos congregamos y como iglesia oramos en todos los servicios, buscamos el tener grupos pequeños de 5 personas no más a la hora del servicio y oramos. Y hay uno de nuestros hermanos, de los líderes que dirigen el servicio, que nos guían en la conclusión de esta oración. Pero el propósito no es hacer un espectáculo público. El propósito es como iglesia, como cuerpo de Cristo, venir y estar juntos y estar en oración, así como lo hicieron los discípulos en el aposento alto, cuando estaban esperando al Señor, cuando estaban reunidos, así como lo hizo la iglesia orando por la liberación de Pedro, y así como lo hacían los creyentes, porque dice la Escritura que se juntaban para orar. Entonces, nuestra oración en primer lugar, encontramos que debe de ser secreta, no es pública, nuestra oración. Encontramos en el texto número 5 que puede haber una falsa motivación. La motivación falsa es buscar que la gente nos vea. La motivación correcta es ir en secreto y estar delante de nuestro Padre para que Él en secreto juntos en la oración, Él nos recompensará en público. Así es como el texto dice. Ahora en el texto número 7 se nos manda, el Señor Jesucristo tiene otro grupo en mente. Primeramente ya hemos visto que en primer lugar tiene en mente a los fariseos hipócritas y en segundo lugar tiene en mente a los gentiles, a los que no conocen a Dios, a los que no conocen nada acerca de Dios. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. La prohibición es que no utilicemos vanas repeticiones como los gentiles, que piensan. Ahora escucha esta motivación. Ellos piensan. Su motivación es la siguiente. ¿Por qué hablan tantas repeticiones? ¿Por qué sus oraciones son a grito abierto y repiten y repiten y repiten a Dios lo que ellos están pidiendo? Ellos creen, dice, piensan que por su palabrería serán oídos. Esta es una motivación incorrecta. Estos no buscan la gloria de los hombres. Estos creen que pueden mover a Dios con sus palabras. Esto es también incorrecto, porque la Escritura dice que la oración es levantar clamor a Dios, levantar el corazón a Dios y levantarlo con una actitud humilde. Sin embargo, estos creen que por sus fuerzas van a cambiar la manera de pensar del Señor. Ellos creen que por sus habilidades de hablar, ellos van a convencer al Señor. Y ese es un error, hermanos, en el que nosotros también podemos caer. Es un error en el que podemos caer. Por ejemplo, cuando estamos en nuestra oración privada y nosotros oramos al Señor, muchas veces intentamos utilizar un lenguaje que no es nuestro lenguaje de todos los días. Pensamos y buscamos el escoger las palabras más elocuentes, las palabras más especiales, porque creemos que Dios se va a agradar porque nuestras palabras son seleccionadas en nuestra manera de hablar. Y la Escritura nos enseña que las palabras no conmueven al Señor, porque Él no ve nuestras palabras, hermanos. Él ve lo que hay en el corazón y Él lo conoce y nadie lo puede esconder. Entonces aprendemos que al orar no tiene ningún efecto el levantar palabrerías como los Baales. ¿Ustedes se recuerdan cuando el profeta Elías reta a los Baales y les dice, hagamos 2 sacrificios y veamos quién es el verdadero Dios? ¿O es Jehová de los ejércitos o es Baal? Y dice que todos estos profetas clamaban a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Y se rasgaban y clamaban a gran voz y gritaban. Y el profeta se empieza a burlar de ellos. Dice, posiblemente está dormido.
o es sordo, o se fue de vacaciones, o está ocupado con otro asunto. Entonces entendemos que las palabras no cambian a Dios. Las palabras no mueven a Dios. No por nuestra palabrería Dios va a ser escuchado. Ahora, hay algo que debemos de considerar también, hermanos. No caer en el error de decir, entonces si las palabras no afectan a Dios en mi oración, ¿para qué me preocupo por utilizar palabras como, Señor, tú eres el alto y sublime, tú eres supremo, tú eres excelso? No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Necesitamos de utilizar palabras que describan la grandeza de nuestro Señor, porque nuestra teología informa nuestra adoración. Si tenemos una teología correcta, es inevitable es inevitable que nosotros no podamos tener esa información y de esa manera expresarnos a Dios. De lo que estamos hablando acá es de utilizar palabras que creamos que por la astucia de nuestras palabras y de nuestro tono y de nuestra manera pausada de hablar, Dios va a cambiar o nos va a escuchar. Ese es el problema aquí. Ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que se nos manda? Texto número 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Note el lenguaje que se utiliza aquí. No dice Dios, no dice porque Dios sabe, dice vuestro Padre. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en ese texto, hermanos? Estamos observando que se está utilizando un lenguaje familiar, un lenguaje de familia, donde hay un padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos y sabemos que el amor de Dios por nosotros, sus hijos, y su cuidado por nosotros es perfecto, que siempre nos da las cosas que necesitamos, que siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, en lugar de venir a Dios como si el Señor fuera un almacén que contiene todas las cosas que yo necesito y tocar la puerta para que me abra y poder entrar y colectar o tomar lo que me sea útil para ese momento y luego salir y no volver al Señor hasta que vuelva a tener necesidad de alguna otra cosa que necesito y que me sea útil, esa es la actitud incorrecta. La actitud correcta es venir al Señor como un Padre con el cual quiero estar, con el cual quiero pasar tiempo, con el cual sé que cuando Él escuche mi voz y yo escuche la voz de mi Padre, voy a estar en un momento en el que me voy a regocijar delante de la presencia de mi Padre y mi Padre se va a regocijar porque yo esté con Él. Es una cuestión de comunión íntima, hermanos. La oración no es un medio para obtener las cosas que nosotros queramos. La oración es un momento donde nosotros vamos y levantamos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. Entonces por eso utiliza este lenguaje el Señor. Y entonces hemos aprendido dos cosas en este contexto de la oración del Señor Jesucristo. En primer lugar, que no aprendamos a ser como los fariseos hipócritas, que nuestra motivación no sea el ser visto por los hombres para recibir alabanza de los hombres. En segundo lugar, que no nos hagamos semejantes a los gentiles que creen que por su astucia, por su palabrería, van a ser escuchados. No, hermanos, vamos a ser escuchados porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Vamos en la oración confiados en la omnisciencia de Dios. Hermanos, delante de Dios estamos desnudos, espiritualmente hablando, ¿sí me entienden? No hay nada oculto, nada oculto.
Nada hay oculto delante de Dios. Nada. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. ¿Le voy a contar historias a Dios que Él no sepa? ¿Le voy a decir qué grande soy o qué bien me he portado cuando Él me ha visto las 24 horas del día y conoce mi corazón? Es más, me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Entonces tenemos que evitar estos dos malos ejemplos y recibir la instrucción del Señor. ¿Cuál es la instrucción del Señor? La instrucción del Señor es que la oración es secreta, es privada, y que Él recompensará en público lo que Él quiera recompensar. En segundo lugar, que la oración es íntima, es una comunión de padre a hijo, de hijo a padre, y que en esa comunión lo que importa es ir delante del Señor y estar en la presencia del Señor. Ni siquiera mis palabras importan, porque Él ya sabe qué o qué necesito. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando usted está en su casa y escucha que su hija le dice a su esposa, su hija le dice a su madre, a la esposa de uno le dice, mami, quiero esto. Mami, necesito esto. Algo muy sencillo. Mami, ¿me puedes hacer un sándwich y dar un vaso de leche? Pero la mamá por alguna razón está ocupada y en ese momento no lo puede hacer. Y yo escucho desde este otro lado de la habitación. Y cuando mi hija viene a mí y se sienta conmigo y pone carita triste, yo sé lo que ella quiere. Entonces, sin que ella me pida nada, yo me levanto y le preparo el sándwich y le doy su vaso de agua y le digo, mija, ven, te preparé un sándwich y un vaso de agua. Y la respuesta de ella es, ¿cómo sabías que yo quería? Yo no soy omnisciente, pero escuché. Pero en el caso de nuestro Padre, Él es omnisciente. Él sabe lo que necesitamos. No vamos a traerle ninguna información nueva. Y Él nos va a dar, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Y nos lo va a dar siempre. Entonces, en este contexto, el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Y en el texto número 9 dice, vosotros pues oraréis así. Esta frase, oraréis así, quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, el Señor Jesucristo no está diciendo, vosotros pues repetiréis esta oración como un mantra. Ustedes saben qué es un mantra, ¿verdad? Un mantra es una oración, una frase que utilizan grupos como los budistas y aún algunos grupos musulmanes, donde tienen un pequeño un hilo lleno de bolitas. En el caso de los católicos, un rosario, ¿verdad? Yo no sé cómo le llaman, son brazaletes, son colguijes tipo collar, donde están llenos de bolitas. Y cada bolita, ese mantra tiene un número específico. Y ellos lo repiten, cada bolita es 1, 2, 3, 4, 5, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. No, el Señor no nos mandó a hacer, ahora sí. Ya nos dijo que no utilicemos palabrería. Ya nos dijo que no utilicemos vanas repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Orar así. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? En primer lugar, no utilizar esta oración como una liturgia repetitiva. Me postro a la orilla de mi cama y rezo el Padre Nuestro, o oro el Padre Nuestro, como usted quiera decir, y repito exactamente las mismas palabras del Señor Jesucristo. Esa no es la idea que el Señor Jesucristo tiene, porque tampoco lo vemos en el resto del Nuevo Testamento. Los apóstoles nunca oraron así, repitiendo la oración. No encontramos ningún registro en el Nuevo Testamento que nos diga que los apóstoles entendieron que la oración era repetitiva y textual y litúrgica, tal y como el Señor Jesucristo la enseñó. Eso no está en el Nuevo Testamento. Pero sí se nos dice qué elementos debe de contener nuestra oración. En ese sentido debemos de entenderlo. Dice, vosotros pues oraréis así. La oración perfecta, la oración correcta, la forma correcta para orar, los elementos indispensables de la oración son los que describe el Señor Jesucristo en esta oración. En primer lugar, se nos dice lo que ya se nos dijo en el texto
número 8, que Dios es nuestro Padre. Dice el texto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera cosa que nosotros entendemos en la oración es que cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a un extraño, no nos estamos acercando a una entidad, es decir, a un ser que tiene ciertos poderes, que está lejano, fuera de nosotros, pero que hemos logrado acercarnos a Él. No es un ser lejano, es nuestro Padre Celestial. Y necesitamos acercarnos con la misma confianza que se acercan nuestros hijos a nosotros. Se acercan con confianza. El Señor Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, la idea aquí es que si en el ejemplo de hombres corruptos vemos un buen ejemplo de que un padre siempre da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y se nos manda que nos acerquemos a nuestro Padre, y también dice que estás en los cielos. Sabemos dónde está nuestro Padre. Si bien Dios está en los cielos, está junto a nosotros, está en nosotros en la persona de su Hijo, de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Dice, primero, acérquense a su Padre. Y en segundo lugar, dice, santificado sea tu nombre. Esa frase es una frase muy importante, porque en esta oración modelo, en primer lugar, lo más importante es que debemos de exaltar la santidad de Dios, hermanos. Si bien Él es nuestro Padre y tenemos libre acceso a su presencia y podemos llamarle Abba Padre, que traducido es algo así como papito querido o papa, y podemos acercarnos a Él con esa confianza, también debemos entender que nuestro Dios, nuestro Padre, es santo. Es santo. Y que no somos dignos de acercarnos a Él. Debemos entender que ese acercamiento que tenemos a Dios, tanta libertad para poder entrar, no es un acercamiento que nos lo ganamos nosotros. Fue algo que nos fue concedido gratuitamente por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su impecabilidad. Y eso es lo que nos da acceso libre a la presencia del Padre. No son nuestros méritos, no son nuestras palabras. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos abre la entrada al Padre, a pesar de que el Padre es santo y nosotros no somos santos en nosotros mismos. Somos pecadores, pero el Señor nos ha justificado y nos ha santificado. Entonces nos acercamos reconociéndolo como Padre, pero al mismo tiempo sabiendo que Dios es un Dios santo. Y la primera cosa que debe estar en nuestra mente, el centro de la oración, el objetivo de la oración, no es que lleguemos y presentemos delante del Señor todo lo que está en nuestra mente, hermanos. El texto nos dice lo siguiente, que debemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El centro de la oración o el propósito de llegar a la presencia de Dios es rogar que se haga su voluntad y que se haga su voluntad en mi vida, comenzando en mi vida. Si ustedes, hermanos, han hecho el tiempo para leer el Salmo 119, ustedes van a observar que el salmista repetidas veces dice: inclíname hacia tu ley, enséñame tus estatutos. Y todo el concepto o toda la idea del Salmo 119 es que el salmista es incapaz y que si Dios no interviene y Dios no inclina el corazón hacia él o abre sus ojos para que vea las maravillas de la ley, él no va a poder ver, no va a poder entender y no va a tener el deseo de acercarse. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios en la oración, buscamos: hágase tu voluntad. Y decimos: Señor, que tu deseo sea mi deseo. Eso para nosotros, hermanos, que nosotros lo logremos sin la intervención de Dios es imposible. Eso es algo sobrenatural. Eso es únicamente la obra de Dios. Que la voluntad de Dios esté en mi voluntad
y que yo busque hacer la voluntad de Dios, esa es la obra de Dios. Yo no lo puedo producir. No hay trucos para hacer esto. No hay planes, no hay solamente sigue pasos 1, 2 y 3, o A, B y C, y así vas a lograr esto. No existe esto. Esto es únicamente la gracia que Dios concede en nuestras vidas. Y para eso hay que ir a la presencia de Dios, a derramar nuestra alma y decir, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. O como se hacen las cosas en el cielo, que también se hagan aquí en la tierra. Entonces, la oración, en primer lugar, el primer componente de la oración, por así decirlo, en el texto 9 es la adoración. El segundo, en el texto de número 10, es buscar la voluntad de Dios. Y en el tercero, llegamos a la tierra, por decirlo de esta manera, y oramos por nuestras necesidades. La necesidad más básica que tiene el ser humano es el alimento, ¿verdad, hermanos? Eso es lo más básico. A una persona la podemos privar de ropa, la podemos privar de entretenimiento, la podemos privar de todas las cosas, pero mientras que no se le quite el alimento, tiene muchas posibilidades de seguir viviendo. Va a seguir viviendo si se alimenta. Quítele la ropa, quítele la libertad, quítele todo lo que usted quiera, pero no le quite el alimento. Esa es nuestra necesidad básica, el alimentarnos. Y esa es la promesa de las Escrituras. De hecho, hermanos, cuando leemos un poquito más acá adelante, encontramos en el texto número 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces nos acercamos a Dios pidiendo el sostén de cada día. Texto 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió a sí mismo como uno de ellos. Y luego nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana deja y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Note la palabra que dice, vuestro Padre Celestial sabe. Aún el alimento necesario para cada día es algo que el Señor lo sabe. Y no solamente, mire, note cómo dice, hermanos, en el texto número 9, el pan nuestro de cada día. Ahora, ¿qué dice el resto? Dánoslo hoy. Dánoslo hoy. ¿Cuál es la idea que encontramos en este texto, hermanos? Que Dios lo posee y que solamente Él es el que nos lo puede dar. Entonces, cuando nosotros estábamos sentados en nuestra mesa y tenemos un plato, sea cualquier plato que tenga usted delante de usted, sea cualquier plato que tenga usted, leí, hermanos, el texto número 11 del capítulo 6, sea cualquier plato que tenga usted delante de su mesa, usted no lo consiguió porque usted está joven y fuerte. No lo consiguió porque usted es astuto. No lo consiguió porque tiene un doctorado o una licenciatura en lo que usted quiera tener. O no lo consiguió porque tiene una gran herencia. No, hermanos, ese no es el punto. Necesitamos de entender que finalmente, sea la manera en cómo llegó ese plato a nuestra mesa, finalmente, final y últimamente, procede de Dios. Porque dice ahí, dánoslo hoy. Si Dios no nos lo da, hermanos, usted se queda sin comer y yo me quedo sin comer. El punto aquí no es que usted tenga la habilidad para trabajar. El punto aquí no es ni siquiera que sea flojo, que sea trabajador. El punto aquí no es que sea hábil o que sea tonto, que sea rico o que sea pobre. Aquí el punto es que Dios da, hermanos.
Dios da. El ejemplo que recibimos en el contexto es que las aves del campo no siembran, hermanos. No ciegan. Las aves del campo no almacenan en graneros. Y aún así, ¿quién es el que les da de comer? El Padre. Yo me admiro siempre cuando observo un pájaro. Yo no sé ustedes si se han tomado el tiempo de observar a un pájaro. ¿Ya han observado la actitud de un pájaro, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo son, hermanos? ¿Qué hacen en la mañana cuando se levantan los pájaros? Cuando amanece. Yeah. Y se responden, ¿verdad? Los unos a los otros. Se contestan. Y nosotros, hermanos, muchas veces salimos corriendo al trabajo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Tengo que trabajar, tengo que estar ahí, tengo que esto, tengo que el otro. Y no sé cómo lo voy a hacer para salir este día, pero de alguna manera lo voy a salir. Y el afán, y la ansiedad, y la preocupación. Y los pájaros silban y silban y silban. ¿Por qué? Porque el Padre les da. También así nosotros, hermanos, sin descuidar el trabajo. Esta no es una licencia para la flojera. Esta no es una licencia para el ser negligente. Esta no es una licencia para llegar tarde a trabajar y decirle a mi patrón, es que yo primero oro y se me hizo tarde orando hoy. Así que yo primero a Dios lo alabo y tú eres secundario. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando acá de la actitud que tenemos para cuando tenemos un plato de comida frente a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿De dónde vino? ¿Quién le dio la lluvia a la tierra, hermanos? El Señor. ¿Quién dio la semilla? El Señor. ¿Quién proveyó la tierra? El Señor. Y el campesino simplemente labró y recibió el fruto de lo que labró. Pero finalmente es el Señor. Y eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. No vamos a leerlo ahorita, pero es de Hechos capítulo 17, donde habla que es Dios quien hace que la lluvia caiga del cielo y caiga sobre la tierra y germinen las plantas y tengamos pan sobre nuestra mesa. Exactamente lo dice así el apóstol Pablo. Pero quiero seguir adelante. Entonces, este es el tercer componente de la oración. Pedimos por el sustento de cada día, reconociendo que Dios es el que posee mi sustento y que de Dios vino y que a Dios le debo dar la gloria. ¿No es así, hermanos? Así dice el texto. Más adelante leemos en el texto número 12. De paso, este es el centro de la oración. El centro de la oración, por el contexto, ahorita lo vamos a ver, es el perdón de los pecados, porque esa es nuestra necesidad más grande, recibir el perdón de los pecados. No existe ninguna otra necesidad en el ser humano que tenga mayor ¿cómo se dice la palabra? Apremiancia, no es la palabra. Que tenga mayor prioridad. Hay una palabra más elocuente y la quería decir, pero se me olvidó. No sé dónde está la palabra. Pero el punto es, dice el texto 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pasaje paralelo a en Lucas, dice perdona nuestros pecados. Aquí deudas es lo mismo. Todo pecado finalmente es una deuda contra Dios. La paga del pecado es muerte. La paga, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, perdónanos escucha la palabra, nuestras deudas. Necesitamos, hermanos, en esa actitud humilde que nos acercamos a Dios, reconocer que el pecado finalmente es mío, que yo soy el que pequé. No tener la actitud que tuvo Adán, donde dijo, la mujer que tú me diste me hizo o me indujo o me forzó, aunque no fue así. O pequé porque esto, o robé porque si no robo, no puedo vivir. O mentí porque si no miento, no me sale el negocio. X cosa.
O caí en el adulterio porque soy hombre. No sé, usted póngale el nombre al pecado que usted quiera ponerle. Y la Escritura dice, perdona nuestras deudas. Y luego viene un elemento muy importante, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos, hermanos, nosotros no podemos pedir perdón. No tenemos cara para presentarnos delante de Dios. Se nos manda perdonar, así como el Señor nos perdona. Ustedes conocen la historia, la parábola de Mateo 18, donde el Señor dice que había dos deudores, ¿se recuerdan, verdad, hermanos? Y uno debía una cantidad impagable a su amo, a su rey, a su señor. Y este fue llamado a cuentas y suplicó por misericordia, pidió por tiempo para pagar, y dice la Escritura que el rey fue movido a misericordia y lo perdonó, y lo soltó. Pero al puro salir de la corte se encuentra con su consiervo que no le debía nada, lo toma del cuello y le exige que lo pague, lo mete a la cárcel y le dice, no vas a salir hasta que no me pagues todo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Vienen los consiervos, lo acusan a este hombre de su falta de misericordia, lo toman y lo meten, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Lo entregan a los verdugos hasta que pague lo último. ¿Qué posibilidades tiene de pagar? Ninguna, sino de ser torturado por la eternidad. Así nosotros, hermanos, ¿cuántos pecados no nos ha perdonado el Señor? Y a veces no tenemos el más mínimo deseo de perdonar un solo pecado, una sola ofensa. O tal vez es una ofensa muy grande, yo no sé, pero se nos manda a perdonar. Si no perdonamos, nosotros no podemos pedir perdón al Señor. No tenemos cara para presentarnos delante del Señor. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso tiene que ver con las necesidades espirituales, el perdón de los pecados. Entonces vamos a ir llevando nuestros puntos. Número 9, texto número 9, encontramos el primer punto, tiene que ver con la adoración. Número 10, el segundo punto tiene que ver con la voluntad de Dios que se haga en nuestras vidas, que se haga en la tierra. Número 3, con nuestras necesidades físicas, es decir, el pan. Número 4, con nuestras necesidades espirituales, texto 12, perdona nuestros pecados, y seguimos con las necesidades espirituales. Texto número 13, no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación, como otras versiones dicen. ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea acá? La primera cosa que debemos de entender es que Dios no mete en tentación a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios no es el autor del pecado, en otras palabras, ¿verdad, hermanos? Dios no hace eso. Santiago, en el capítulo número 1, texto número 12, nos dice eso. Santiago dice que Dios no es tentado por el pecado ni tampoco tienta a nadie. Santiago 1.13, perdón. Vamos a leerlo, hermanos. Santiago 1.13. Dice este texto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no tiene relación con el pecado, hermanos, en ninguna manera. Este texto describe la santidad de Dios. Dios es santo, por lo tanto, no puede ser ni tocado ni alcanzado por el pecado. Entonces, Dios no tiene ninguna relación. Si yo soy tentado por algo, yo mismo de mi propia concupiscencia soy tentado y seducido. Pero lo que se me está enseñando aquí en la oración es que ruegue al Padre que no caiga yo en las tentaciones, que incline mi corazón a otros afectos. Cuando yo caigo en una tentación es porque mi corazón lo desea, mi corazón lo anhela, mi corazón se quiere satisfacer con cierta tentación, pero la idea aquí es que Dios cambie mis afectos y que los incline hacia Él. Que sea el Señor mi satisfacción, que sea el Señor mi deleite y que no sea el pecado. Entonces, si bien, hermanos, Dios no es el autor de las tentaciones, Dios sí permite que pasen pruebas y que pasen tentaciones. Dios permite. Tenemos el caso de Job.
que fue tentado, fue probado tremendamente, en muchas maneras, y pasó la prueba. Alguien dijo que los cristianos somos como las bolsas de té caliente que no tienen etiqueta. ¿Sí las ha visto, verdad, hermanos? Cuando uno compra un té barato, se lo venden en una bolsa grande y las bolsitas no dicen ni de qué es el sabor, ¿verdad, hermanos? Y la única manera de saber qué sabor son, hay que meterlo al agua caliente. Entonces la idea aquí es que una tentación o una prueba es como un agua caliente que realmente hace que salga lo que hay verdaderamente en el cristiano. Y esa es la idea. Entonces, esta necesidad espiritual de no caer, de no ser metidos en la tentación, de ser librados del mal en segundo lugar, o como dice Lucas, librados del maligno, de Satanás. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que Satanás está tratando de forjar estrategias para hacernos caer en todo tiempo. Está buscando cómo hacernos caer, cómo hacernos tropezar, así como lo hizo con Pedro. Ustedes recuerdan que dice la Escritura que Satanás fue al Señor Jesucristo y le pidió a Pedro. Le dice el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer que nuestra fe permanezca firme en el momento del ataque del enemigo? Es Dios. Entonces tenemos que clamar al Señor: Señor, dame fe, hazme permanecer firme y fiel ante los ataques de Satanás. Y esa debe de ser nuestra oración diaria, hermanos, porque somos atacados de muchas maneras, hermanos. Constantemente Satanás está bombardeando nuestra mente, nuestra vida, de muchas maneras. Seríamos unos tontos espiritualmente hablando si no estamos alertas sabiendo que esa es la realidad. Esa es la realidad. Él está forjando. ¿Cómo hago específicamente para hacer caer a este? Él conoce tus inclinaciones. Él conoce tus afectos. Entonces, para donde Él vea que tú te inclinas, eso es lo que Él te va a poner enfrente. Entonces, hay que tener conocimiento de estas cosas. Hay que rogar al Señor que no nos deje caer en las tentaciones. Hay que rogar al Señor que nos libre de Satanás. Esto debe ser constante, hermanos. Esto es más real que su propio cuerpo de uno. Nadie lo puede negar. El cuerpo es una realidad física que es innegable. Pero sabemos, hermanos, sabemos que esa realidad espiritual también es innegable. Y debemos estar preparados para eso. Necesitamos estar preparados y rogar al Señor. Y luego dice el texto, número 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios puede guardarnos? ¿Por qué Dios puede hacer su voluntad? ¿Por qué Dios puede concederme el alimento necesario? ¿Por qué Dios me puede perdonar mis pecados? ¿Por qué Dios me puede librar de caer en una tentación o librar de Satanás? Y la respuesta es, porque de Dios es el reino, de Dios es el poder, y a Dios es la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es supremo sobre todo y sobre todos. Por eso. Y eso debe de informar nuestra manera de orar. Entonces, en conclusión, hermanos, hemos aprendido 3 cosas básicas. En primer lugar, aprendimos que no oremos como los hipócritas, públicamente para ser vistos, que la oración debe ser en secreto, con nuestro Padre, y que Él nos recompensará al público. En segundo lugar, que no nos hagamos como los gentiles que no conocen a Dios y que piensan que por sus artimañas, hay una palabra que desde el principio quiero utilizarla y se me va la palabra esa, pero tiene que ver con sus capacidades, sus ingenios, para poder expresar o para poder decir, o para poder hacer cambiar a Dios. Vamos a ponerlo así, por su politiquería, ¿verdad? Ustedes conocen cómo son los políticos. Un político se puede estar odiando el uno al otro y deseándose la muerte, y ellos se pueden sonreír, ¿verdad?
Ellos se pueden sonreír. Y pueden comer juntos. No pasa nada. Yo escucha uno, por ejemplo, que el político fulano de tal expresó tal cosa del presidente en una semana. Lo expresó el lunes y el viernes salen las noticias. Este fin de semana, el político fulano de tal estuvo en la casa del presidente porque fue invitado a comer palomitas y a ver una película. Y comieron palomitas y vieron una película juntos. Pero se odian. Se odian. Tienen sus artimañas. Y la Escritura nos dice, no sean como ellos, como los gentiles. Delante de Dios no utilices palabrerías, porque crees que por eso vas a ser escuchado. Dios conoce tu corazón. Dios es omnisciente y no hay necesidad de eso. Y en tercer lugar, aprendimos que la oración es específica. Dice, vosotros pues oraréis así. No dice el Señor, les voy a enseñar una oración que les va a gustar. O es una oración que tal vez deberían de ponerla en práctica. No, no dice así, hermanos. El Señor dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo debe de orar un cristiano? Así como dijo el Señor. Número 1, acercándose a Dios como a un Padre, reconociendo su santidad, exaltando la gloria de su nombre, buscando que se haga la voluntad de Dios, rogando por las necesidades físicas, rogando por las 3 necesidades básicas que tenemos. La primera, que nuestros pecados sean perdonados. La segunda, que nos libre de caer en las tentaciones. Y la tercera, que nos libre de las garras de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es supremo, hermanos. A Dios se ora, únicamente a Dios, como dice el Salmo 2. Solo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, a esa la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que nos enseña la oración. Entonces, ¿por qué hacemos esto, hermanos? Porque queremos nosotros no olvidar esas cosas. Yo hice una pausa a las doctrinas de la gracia que estamos estudiando porque necesitamos de recordarnos esto. Necesitamos de recordarnos constantemente. Y no solo que debemos de orar, sino cómo debemos de orar. Porque la Escritura es específica en cuanto a esto. Así es que yo espero, hermanos, que la exhortación de la palabra, la instrucción, sobre todo la instrucción de la palabra esta noche, venga a ser para nosotros una motivación para que en esta noche vayamos a orar, hermanos. Pase tiempo delante del Señor, levante su alma, aún en silencio. Acuérdese que la palabrería no lo va a mover, a impactar, aún en silencio, hermanos. Él sabe. Él sabe. Yo vuelvo a los ejemplos de los hijos. Ustedes saben, sobre todo cuando están chiquitos, ya más grandes crecen y es un poquito diferente. Pero cuando un niño está chiquito y quiere algo, a veces, si ya conoce a los padres, nomás acerca y se le mete entre las costillas. Y ahí se queda. Serio, no habla. Ya sabe que en cualquier momento el papá que le va a decir, ¿qué quieres, mijito? O mijita, no sé. Él sabe. Él sabe. Nosotros también debemos ir así, hermanos, con esa confianza. Metérnosle entre las costillas a nuestro Señor. Metérnosle entre sus costillas. Recargar nuestra cabeza en su pecho como la recargó Juan en el pecho del Señor Jesús. Y estar ahí. Estar ahí. Amén, hermanos. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la instrucción de tu palabra, Señor, que es perfecta, Señor. Es perfecta la instrucción de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque en esta noche nos has instruido lo que no debemos de hacer, pero sí cómo debemos de hacerlo. Y también nos has dado instrucciones específicas, Señor, que debemos de seguir. Como tú, Señor, nos mandas que nos acerquemos a ti confiadamente como a un Padre.
que exaltemos tu santidad, Señor. Que busquemos el hacer tu voluntad. Que te supliquemos por nuestras necesidades, Señor. Y que te roguemos sobre todas las cosas el perdón de nuestros pecados, el que nos guardes la tentación para no caer otra vez en pecados y que nos libres de Satanás. Porque tuyo es, Señor, el poder y la gloria y el imperio, Señor. Porque tú eres supremo sobre todo y sobre todo, Señor. Entonces que a ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos estas cosas, Señor. Amén.